nadie. Hoy es lunes, son las 7:10 de la tarde. Y ya entramos en la segunda hora del programa. Ya va oscureciendo el día. Ya se fue el sol hace rato porque estamos en abril. Ya dejamos las polémicas. No, queda una polémica. Queda una. Queda una polémica que yo espero al menos que vuele alguna piña. Y acá está complicado. Porque en el chat del grupo de WhatsApp que tenemos hubo acusaciones que yo la verdad hice captura de pantalla porque... Sí. ¿las podemos ver? No hice captura de pantalla, pero para ponerlo. Yo estuve a punto de traerlas, pero digo, no le voy a exponer a mi compañero. Ya se siente un clima acá de tensión. Sí. Igual, ¿no? Sí, hay una tensión. Se necesita más polémica. No va a haber violencia. Tráelo a Val. Pero bueno, eso ya más yendo hacia el final del programa. Antes tenemos la cortina que nos dice una sola cosa, que es hora del Rincón Cultural, la sección en la que yo hablo de cosas. Rincón Cultural. De cosas que me gustan, de cosas que me parecen de interés público. Que hablando de... Sí, ¿ibas a decir algo? No, que hoy está bueno. Hoy me voy a aprender en lo que vas a traer. Está Bien. bueno. ¿Le suena el nombre de Jorge Luis Borges? Creo que sí. ¿Quién? Sí. Un señor que escribía cuentos. Mira. Entre otros textos. No novelas porque, bueno, nunca hizo ninguna, pero... No hizo ninguna, mirá. No escribió novelas. ¿Novelas escritas por Guido? 4. Ninguna. ¿Cómo no? Una media. Bueno. Una en curso. Bueno. Bien. Que ya este año saldrá. ¿Novelas escritas por Borges? Cero. A la cama. ¿Borges está vivo? No. Bueno, además de no estar vivo Borges, tampoco está viva su esposa, su segunda esposa, María Kodama, que murió el mes pasado, el domingo 26 de marzo, justo antes de que empezara la nueva temporada de Succession, así que se la perdió. No, qué garrón. Lamentablemente. A los 86 años, a la misma edad que su difunto marido, pero murió 35 años después. Porque era mucho más joven, claro. Muchísimo más joven. Ellos se casaron, ahí los vemos en la época en la que, miren qué jovencita que era María, y bueno, el Georgie era el Georgie. Era simpático. La vio. No, bueno, pero Borges era fachero de joven. Sí, después, fachero. La vio María, ¿no? Dijo. La vejez. Ellos se habían casado 2 meses antes de que muriera Borges, que también murió en el 86. Y se habían... 2 meses antes de que él muera se casaron. La hizo re bien. Es lo que te digo. Vivo. Una visionaria, viva. María. Además, Borges estaba casado. Entonces, con ese estate, con su primera esposa. Tenía que compartir la herencia. No. No. Hubo María Kodama era una persona muy litigante, como que siempre juicio. Carta documento. A lo Carmen Barbieri. Sí. Y se habían casado en un consulado en Paraguay, en un consulado argentino en Paraguay, 2 meses antes de la muerte de Borges, porque en ese entonces el divorcio era ilegal en este país y Jorge y el Georgie estaba casado. Que una persona que uno pensaría que ¿por qué se casaría tantas veces Borges? Siendo una persona que en la cuestión romántica y sexual fue siempre como muy esquivo, ¿no? Como una persona que tirando más hacia... Es una apreciación personal, ¿no? Conservadurismo sexual. Sí, como yo diría que es... Quería la fiesta. Que era Quería sexual para mí. Era sexual. Para mí La teoría de Guido sobre Borges era sexual. Quiero ese Ponerlo en el título. graph. Bien. Borges era sexual. No. Entonces, María Kodama gana el juicio. Gana el juicio a la primera esposa de Borges y ella recibe toda la herencia, ¿no? O sea, todo lo que era de Borges es de ella. Es para vos. Hasta el día de su muerte, que fue el mes pasado. Claro, lo mío es tuyo, Claro. lo tuyo es mío. Lo tuyo es mío, básicamente. Claro. Y a partir de ese momento ella se autodenomina como una especie de samurái en la defensa de la obra de Borges. Es una suerte de chiste porque Kodama tenía sangre japonesa. Con sangre japonesa, que es el Instagram de la Gina Suárez. Mirá, todo se conecta. ¿Viste? LAN es una cosa de locos. Pero bueno,
En nombre de él y de su obra hizo muchos juicios, sobre todo el más célebre fue hace algunos años a la obra de El Aleph engordado de Pablo Kachadjian, que fue un cuento, el cuento del Aleph, pero con algunas palabras agregadas, entonces un juicio todo... Qué chanta, boludo. Bueno, es más complejo que eso. No solo le agregó palabras, digamos. Claro, pero además es una cosa muy borgiana, porque... Sí, recordamos que Borges tiene este cuento que es Pierre Menard, autor del Quijote. Entonces, Pablo Kachadjian está haciendo un poco eso con la obra de Borges. Bueno, pero a él lo cagaron. Sí, pero igual terminó ganando el juicio. El juicio. Pero bien, ¿qué pasó? Murió María Kodama y tras su muerte quedaba la duda de qué iba a pasar con la obra de Borges, que yo traje algunos ejemplares acá. Si tienen estos libros, el Aleph, por ejemplo... ¿De ahora en más? Firmado por el mismo Borges. No, mentira. Tiene una reliquia, chaval. No, estos son los que usaba cuando iba a la facultad, así que tiene anotaciones y subrayes. El tamaño de mi esperanza, un libro de ensayos, y el mejor libro de la carrera de Borges, que es Ficciones, ¿no? Su libro de cuentos también. Esa colección de La Nación es épica. Sí, ¿Qué libro conoces? Historia de mi abuelo. ¿Qué cuento conocido tiene ese libro? Todos. Las ruinas circulares, el jardín de senderos que se bifurcan, la biblioteca de Babel, el fin, el sur. El laberinto del fauno. Hay uno que son una poronga de Borges. Lo quería decir, perdón. A mí no me gusta Borges. ¿Qué decís la concha de tu madre? Algunos son una poronga, pero otros son excelentes. Me acuerdo que para un cumpleaños me regalaste un libro de Borges. ¿Sí? El Museo del Prado. ¿Qué? Wow. No fui yo, amigo. Bueno, continuamos con... No, perdón. Con Mujica Lainez. Soy la mierda. Bueno. Básicamente lo mismo. Borges es la mejor pluma de la historia de nuestro país. De eso no hay duda. Es una apreciación personal, pero también es un poco... A ver. no le contradigan. En su ¿Boludez? columna él por dice favor. lo que quiere. Yo creo que sí. Por favor. Si vos me venís No podés con que discutir Taylor eso. Swift es la mejor compositora del pop de los últimos 20 años, y yo no te voy a decir que es mentira. No, Poné por la supuesto, musiquita por supuesto. que va ahora. La detención esa. No, loco, yo traje una columna dedicada a Esa es la única que tiene la botonera, ¿no? Jorge Luis Borges, y me empiezan a varar diciendo que son una poronga cada uno de sus cuentos. No, yo no dije eso. Yo no dije nada de eso. Yo no dije tal cosa. Volvemos porque... Sí. Pero acá no estamos haciendo una evaluación crítica de su obra, sino hablando de qué pasó con el tema de los derechos, porque entra en escena un tercer personaje que es Fernando Soto, que es abogado, que es el abogado de María Kodama y vocal de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, a decir que ella no había dejado ningún testamento. Entonces, Se pudrió la obra de Borges está medio a la buena de Dios. Lo cual es muy peligroso. En un porque- limbo jurídico, el famoso limbo jurídico. ¿Pero Entonces, es peligroso si o...? tienen estos libros, consérvenlos porque dentro de algunos años van a valer mucho. Porque es probable que no se vuelvan a editar. O no van a valer nada y pasa a ser todo de dominio público. ¿Cuánto tarda que no creo eso? que pase. Bueno, pero eso va a ser en el 2056, así que Falta poquito, chicos. En 2 pedos estamos. Sí. Cuando queramos Faltan, acordar. 2 mandatos de Milei y estamos. 33 años. Lam va a continuar. Entonces, porque obviamente María Kodama y Jorge Luis Borges no tuvieron hijos, y ella tampoco tenía hijos por su parte. Y lo que es la propiedad intelectual de Borges, que es lo que realmente importa acá, porque ¿cuál es la herencia en realidad? Además de toda la obra intelectual, hay inmuebles, hay una casita en Palermo donde funciona la fundación, hay un par de departamentos en París, también está toda la obra, ¿no? Pero hay cosas que Materiales importantes. sí, cosas que valen mucho, Sí. y entran en juego 5 sobrinos de María Kodama que la vieron y dijeron... Sobrinos. Bueno, sobrinos. Dale, loco. Sobrinos Qué rasquero. Agarrá la boludo. pala. sobrinos de su hijos de su hermano Jorge, que también falleció. Claro, ¿no le quedó ninguno más cercano a, No. a George? Entonces, no, porque Borges no tuvo hijos. Claro. Porque era sexual. Porque ahora ves, la teoría de Guido se va comprobando. Y un dato de color que me interesó cuando hacía la investigación para esta columna es que la persona que denuncia la herencia vacante, que es en este caso Fernando Soto, el abogado de María Kodama, si no se comprueba que hay herederos o
gente que pueda recibir esa herencia se queda con el 10% de la herencia. Ojo al piojo con eso. Igual es raro con esto Tensión. que decís vos de que María Kodama era como re fan del juicio, que no haya previsto esto y hecho un testamento. Es raro. Pasa que hay quienes dicen que lo hizo a propósito, porque ella decía que cuando muriera iba a dejar la obra de Borges a 2 universidades, una en Estados Unidos y una en Japón. Bien cipaya. Japón, bueno, porque bueno, es parte de su sangre, Sí. es sangre japonesa. Entonces, bueno, Me encanta decir eso. el depto de Recoleta, los deptos de París y Ginebra. Hay muchas cosas en juego que vienen los sobrinos a querer llevárselas y decir, bueno, nosotros somos los sobrinos de María Kodama, es un buen nombre para una banda, Sí. y Bueno. queremos tener el poder de la obra de Borges, que es el escritor más célebre de la historia argentina. O sea, no es poca cosa. No, Eh, claro. Más allá de que si les gusta o no Borges, No, claro, sí, la importancia. Es innegable, sí. sus obras se editan y se reeditan constantemente. ¿Y quedaron 2 opciones entonces? La primera opción es que estos sobrinos tengan, digamos, potestad sobre la obra de Borges. Y la otra opción es que quede en manos del Estado. ¿Pero qué Estado? ¿El nacional? No, el Estado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto se pone cada vez más difícil. Hablando de la reta. Complicado. Entonces, Bueno, bueno, igual a Borges le gusta esto, ¿o no? ¿cómo le gusta? Diga, si viviera, ¿Por qué qué? sé yo, Dice que en si su viviera ideología. votaría Juntos por el Cambio, Julio. Sí, claro, Claro. eso. No sé. No. Le Bueno, gustaba Pinochet a Borges. Borges era gorila, pero... Súper. Pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es... yo creo que le causaría un poco de gracia todo lo que está sucediendo, porque es una historia bastante borgiana en sí misma. Y entonces, si el parentesco de los sobrinos de María Kodama, que es bastante fácil de comprobar, supongo, no se comprueba en el plazo que pone el Código Civil, la obra va a quedar en potestad de la ciudad de Buenos Aires y tiene que poner un curador que se encargue de administrar la obra. ¿Te vas Y- a postular? sí, bueno, yo creo que va a haber gente más idónea para el puesto, pero de eso va a depender que se sigan reeditando su obra, que es bastante grande, porque además de escribir cuentos, escribió ensayos, escribió poemas, entre otro tipo de textos. ¿Y cuál es la menos peor de las opciones? Y obviamente siempre la menos peor va a ser la Que opción estatal. Claro. En este ¿Sí? caso. ¿Y no que quede en manos de la familia? Pero son los sobrinos No, de María son Kodama. los sobrinos o sea, de Kodama. Son No es que- un 5... Son japoneses. Claro, son 5 personas quieren los deptos de París. que no sé si tuvieron... Porque también está en juego la obra de María Kodama, que también era escritora, más ensayista que de literatura. ¿Leíste algo de ficción. Kodama, Guido? No le dice nada. Eso lo dice todo. Si no lo leyó Me Guido. debo. No, bueno, yo tampoco soy tan lector. Pero bueno, quedan 2 datos más que me gustaría mencionar, A que ver. antes de morir Kodama había firmado un contratito ahí con la Epa. editorial Penguin Random House, Epa. quizás le suene, y que ya comunicó que hasta 2026 la administración de la obra de Borges está... la gente no se tiene que preocupar, que la gente se quede tranquila, dijo. Hasta el 2026, que es el contrato, se cumple el contrato, ahí todo bien. Entre el 2026 y el 2056, que va a ser la fecha cuando se cumplan 70 años de la muerte de Borges, Ujú. y las cosas pasen a dominio público, lo cual también es algo... el dominio público a veces... Sí. No, el otro día, Y- haciendo un paréntesis, hablando de dominio público, vi la película de Winnie Pooh Asesino. Ah, ¿y qué onda? Es, ¿Buena? es la peor poronga que viene el año. No. Pero esos son los peligros. Winnie Pooh asesino. Bueno, ¿qué carajo es que justamente los derechos de Winnie Pooh ahora son de dominio público, entonces la gente puede hacer lo que se le cante con el personaje. Total. Claro. Claro. Por eso Disney siempre está renovando sus personajes con live action y no sé qué cosa. Mira, no lo sabía eso. Mm. Ujú. Así no se termina la potestad. Entonces, Después del 2056, ¿qué pasa? ahí ya, si yo Borges quiero... asesino de vampiro. Claro. Si yo quiero hacer mi propia versión del tamaño de mi esperanza y editarlo y venderlo, puedo hacerlo porque es dominio público. Perfecto. Entonces, Qué polémica. Hay Qué una- polémica en el LAN. y como última cosa para decir en esta columna, hay una especie de luz al final del túnel. Soy el sobrino de Kodama. Chicos, No hay que buscar quédense publicidad. tranqui que
Hay una posible candidata a ser la curadora o la responsable, que es como una protegida de María Kodama, que antes de morir, que se llama Claudia Farías Gómez. Voy a leer un poco de su trayectoria, que dice: es abogada y dirige un prestigioso estudio jurídico especializado en el asesoramiento de empresas. Pero no era esta actividad la que unía a Kodama, sino la amistad y el estudio. Desde hace años juntas habían profundizado el conocimiento de japonés, y en los últimos tiempos se encontraban en pleno estudio de la cultura mongol, que Kodama sostenía formaba parte de su árbol genealógico. Mírala. Wow. Eran guerreros y libres como yo, decía la viuda de Borges. Habían escrito juntas el libro La divisa Punzó, publicado este año, que revisaba algunas cuestiones de la vida de Juan Manuel de Rosas a partir de documentos poco leídos o inéditos. Bueno, eran amigas, y parece, ahí le estamos viendo a Claudia Farías Gómez, ahí con Tienen el mismo look. María. Qué buenos anteojos. Sí. Parecen Sí. los de Lady Gaga. Sí. Y bueno, ella dice que es más, Kodama antes de morir dijo que Claudia era incluso más férrea en su defensa de la obra de Borges que ella, como que era más jodida. Y Opa. eso que Kodama era Picante, Era sí. picante. La japonesa. Sí, vos escribías Borges, era como las hijas de Maradona, ¿viste? Que escribías Borges y ya te estaba mandando una Claro. cartita de documento. ¿Hicieron la un que mural nos del llaman Diego nosotros. sin preguntarme? Entonces, Farías Gómez podría ser la señalada como la sucesora de Kodama en Succession. claro, en esta cuestión de la obra de Borges. De hecho, y como datito, como caramelo negro para terminar esta columna, Farías Gómez fue la encargada de reconocer el cuerpo de Kodama cuando se elaboró el acta de defunción. Eran muy amigas. Mierda. Imagínense, ¿quién va a reconocer tu cuerpo cuando tengas 86 años? Si no tenés hijos. El coco. Una amiga. Ah, no. Claro. Sí, total. Yo creo que Les dejo con esa, creo que mis les dejo esa amigas- interrogante. Quiero que mis amigas reconozcan mi cuerpo. Y así cierra esta Y cosa. así cierra esta columna. Vamos a un tema. Y Así que bueno, ese es el futuro de la obra de Borges. Es cuanto menos incierto. Hasta el 2026 está asegurado por Penguin. Che, Random House. ¿y decís que en algún momento podremos llamarlo Fernando Soto? Pensé que a Borges. Hoy están medio. Un poco de una ouija. Espiristas. Podríamos hacer una pequeña comunicación cuando Va ya a tener un punto de vista, bueno, el que vos comentaste recién, pero Sí, sí. no estaría mal. sería charlar con él. La verdad que sería una excelente nota. No lo pensé, pero bueno, lo podemos charlar sí, sí. para el futuro. Sí. Así que bueno, ¿les gustó? Muy bueno, Hermoso. muy interesante. Espectacular. Más Yo igual, allá- a mí más me allá gusta que- lo del dominio público. ¿Qué querés que te diga? Yo soy defensora de que el arte es para todo, ya está. Lo que pasa es que, bueno, después nos exponemos a estas cosas como Winnie Pooh Winnie Pooh. asesino, pero A la podés bizarreada. verlo o no, qué sé yo, no Sí, sé. sí. Pero bueno, ese es el tema con el dominio público. Es para todos, pero también es para que todos hagan lo que quieran. Claro. Claro. Yo, bueno, no voy a reescribir cuentos de Borges. Prefiero hacer los propios. El rap de Borges. Sí. Pero bueno. Así que bueno, Muy ahí bueno. se cierra la historia por ahora. Después veremos qué más sucede. Y vamos a escuchar una canción Dale. para después ya volver con la columna de Rocío. Ujú. Vamos a escuchar a Natalia Lafourcade con En el 2000.